Hola hermanos, el Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir el siguiente mensaje de la palabra del Señor y anhelo que sea de fortaleza, edificación para cada uno de nosotros. Seguimos pasando con pruebas difíciles como iglesia, con noticias tristes de pronto, pero el mejor refugio, la mejor dirección y confianza es la que encontramos a través de la palabra, a través de la escritura, aún en estos momentos de mayor dificultad. Me gustaría que puedas acompañarme a lo largo de estos pasajes y que podamos entender a través de la palabra, pues, ese mensaje de aliento de parte del Señor de cómo atender, ¿verdad?, tantos aspectos emocionales causados por el sufrimiento. Y mira, el sufrimiento, ¿verdad?, da lugar a una angustia tal vez interior en nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser originado por muchas cosas, por injusticia, por frustración, por pérdida, por enojo, por ira. Pero el Señor es un ejemplo, ¿verdad?, de ese sufrimiento que Él experimentó en carne propia para cada uno de sus hijos, por amor a cada uno de nosotros, para darnos salvación. Y en este estudio que quiero compartir con ustedes, pues quiero que podamos tener esa respuesta. ¿Cómo es que debemos de responder también nosotros? ¿Cómo es que Dios responde y cómo es que nosotros también debemos de responder ante este tipo de circunstancias que nos afligen en nuestro día a día? Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos permites estar refugiados en tu palabra, porque a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, Señor, podemos encontrar consuelo, descanso, fortaleza, Señor. Gracias porque, Padre, el mundo tal vez puede derrumbarse por situaciones difíciles, por noticias malas, pero, Padre, damos infinitas gracias porque en ti tenemos nuestro sostén, tenemos nuestro soporte, tenemos nuestra fortaleza. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes, porque no somos nosotros, sino eres tú en nosotros. Gracias, Señor, porque en ti, mi Dios, somos fortalecidos, Señor. En ti, Padre, nuestra alma encuentra descanso. Gracias, Padre, porque tú nos amas, tú nos cuidas y estás al pendiente de nuestras necesidades, Dios. Gracias, Padre, porque las cosas que nos suceden no las comprendemos con el pensamiento humano, sino con la obra de tu Espíritu Santo actuando y obrando en cada uno de nuestros pensamientos. Ayúdanos para tener claridad, ayúdanos para tener dirección en cada momento de nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por todo, en todo tiempo, mi Dios. Amén. Y quiero empezar, ¿verdad?, con las causas por las cuales nosotros como seres humanos podemos tener en nuestra vida el sufrimiento emocional. Dios nos ha dotado de emociones. Ahí a veces la gente las clasifica como emociones buenas o emociones malas. Pero sabes, todas han sido dadas por Dios, no hay ni buenas ni malas, todas tienen un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Él en su infinita sabiduría, el Señor sabe por qué puso cada una de sus emociones, cada uno de sus sentimientos en nuestras vidas. Y lo que Él desea es que aprendamos a usarlas de una forma que le honren, de una forma que le sigan glorificando en cada momento de nuestras vidas. Y quiero que me acompañes, voy a compartirte diversas citas nuevamente. Y quiero que me acompañes a Salmo 119, a partir del versículo 49. Y una de las primeras causas del sufrimiento emocional es causado por la injusticia. Cuando de pronto algo, ¿verdad?, que ocurre en nuestro entorno nos genera ese enojo tal vez, ¿verdad?, por causa de las cosas que está haciendo el hombre, por las decisiones que alguien más toma. Ahorita en estos tiempos, ¿verdad?, podemos ser tocados por decisiones, por comentarios, por acciones de otros que denotan cierta injusticia en la obra que está haciendo. Y esto evidentemente altera nuestras emociones. Mira lo que dice la Escritura. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley.
Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y aquí en este salmo, el salmista describe, ¿verdad?, la aflicción que ha vivido por aquellas personas soberbias, inicuas, que se han apartado de la ley de Dios, aquellas personas que actúan conforme a su carne, que actúan conforme a su aspecto egoísta por ver por sí mismos, y no se dan cuenta que muchas de sus decisiones, acciones, ¿verdad?, son ligadas a esa injusticia, el ver solamente por ellos mismos y no ver por otros, o ver por ciertos beneficios personales antes que por el de otros más. Pero mira, el salmista dice, a pesar de que ha sido rodeado de todas estas circunstancias, dice que en la noche, ¿verdad?, se acordó del Señor. Pero sobre todas las cosas dice que guardó su ley y tuvo bendiciones porque guardó su palabra, tuvo bendiciones porque guardó sus mandamientos. Algo que voy a reforzar casi al final es que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, nosotros tenemos que seguir buscando, seguir obedeciendo al Señor. No tratar de solucionar la injusticia con más injusticia o tratar de solucionar ese problema mediante fines que no agradan a Dios. Tenemos que aprender a confiar en que Él va a dar una respuesta correcta, una respuesta adecuada. No se trata de tomar la justicia en nuestras manos, no se trata de hacer cosas que deshonren quienes somos, sino que podamos confiar en el que el Señor tiene el control de todas las cosas. Otra fuente de alteración en nuestras emociones es la frustración. Cuando nosotros de pronto nos encontramos sin salida, cuando nos encontramos con la desesperación de cómo subsanar un problema, ¿verdad?, por la parte económica, por la parte de salud, de qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar, cómo lo vamos a solucionar. Esto, varones, hermanas, nos puede llevar a esa frustración de no saber qué hacer o de no encontrar más una salida. Y entonces ese sufrimiento, ¿verdad?, pues describe esa opresión, esa frustración de no saber qué hacer, y inevitablemente va a alterar nuestras emociones. Mira, Job, este hombre de Dios, fue llevado justamente a este punto de frustración. En Job 19, 7 al 9 podemos encontrar esa descripción de cómo Job pasó justamente por este proceso. Dice la Escritura: he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Mira, Job describe ahí su sufrimiento, cómo Dios había generado estragos de pronto en su vida, y según Job, pues Dios se había vuelto contra él, ¿verdad? Su familia, sus amigos habían tomado la decisión de dejarlo solo, ¿verdad? Y por esta situación, él clamaba a Dios diciendo: debes de compadecerte de mí, porque pues tú has causado todo esto. Pero más adelante encontramos ahí esa respuesta, ¿verdad? Cómo Dios habló a Job, cómo Dios le permitió entender, ¿verdad?, que Él era Dios, Él era soberano por sobre todas las cosas. Y que nuestra frustración no debe llevarnos a ese punto de emitir juicios o de buscar culpables, sino simplemente de decir: Señor, en ti sigo confiando. Señor, yo sé que tú me darás, tú me diste, ¿verdad? Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Si Él dio, ¿verdad?, si Él quitó, ¿verdad?, es la parte en que nosotros tenemos que seguir dando gracias a Dios. Seguir dando gracias a Dios porque las cosas que tenemos no fueron por nuestras fuerzas, es porque Dios en su misericordia nos ha permitido tenerlas. Y cuando de pronto pensamos que ya no lo tenemos, ¿verdad?, aún así hay que dar gracias y seguir confiando en que así como Dios nos ha provisto en el pasado, nos seguirá proveyendo, ¿sí? Otra forma en la cual nuestras emociones se ven alteradas, pues es debido a la pérdida, ¿no? La anterior frustración, la pérdida también es algo que nos afecta. Mira en este pasaje en Génesis 27:34,
Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, ¿verdad? Ahí Jacob había tomado ya la bendición y de pronto Esaú, ya que había perdido esa bendición de parte de su padre, y mira lo que dice aquí, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Bendíceme también a mí, padre mío. Esaú, cuando vendió su primogenitura, no se había dado cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero cuando viene esta parte y se da cuenta de lo que había dejado perder, pues Esaú se llenó de un gran dolor, de una grande angustia, porque había perdido algo muy importante y no lo había valorado. Esaú de pronto esperaba recibir una bendición de parte de su padre, ¿verdad? Porque él sabía que era el primogénito. Pero esta bendición que se acostumbraba, pues ya no le podría corresponder. ¿Por qué? Porque Esaú permitió que su hermano la tomara para sí. Y ya no podría haber una restitución de esa bendición. Esaú entonces buscó un culpable. Y a ese culpable fue Jacob, su hermano. Pero si nosotros repasamos ahí la historia, pues Esaú tuvo bastante culpa en esa decisión que se tomó, porque él vendió su primogenitura, dio también su palabra a su hermano por un plato de lentejas. Y entonces él estaba consciente de que su actuar, ¿verdad? Pues había tenido esa consecuencia, sin embargo, cegado por la pérdida, no pudo ver con claridad lo que anteriormente él había hecho. Y esa súplica que hace por parte hacia su padre para una bendición, ¿verdad? Pues trataba de alcanzar algo, pero lamentablemente pues ya no pudo haber sido de la misma forma como se había pretendido hacer desde un principio. Entonces la pérdida también nos afecta a nuestras emociones cuando estamos perdiendo no solamente cosas, ¿verdad? Cuando perdemos también a seres queridos. Y es la siguiente parte, el luto. El luto también afecta a nuestras emociones, ¿verdad? Recibimos la triste noticia de nuestro hermano Manuel y damos gracias a Dios por su vida, porque él pudo estar nuevamente con nosotros en la iglesia, estuvo acercándose cada día. Gracias a Dios por los hermanos que estuvieron ahí, ¿verdad? Guiándole, animándole, exhortándole. Y tener esta noticia de pronto pues afecta nuestras emociones, pero pues también nos puede dar esa tranquilidad y esa confianza de que está con el Señor, ¿verdad? Que él ya tiene esa paz, que de pronto uno pudiese todavía estar aquí padeciendo ciertas cosas, pero mira lo que el Señor quiere que aprendamos. En 2 de Samuel 18:31 dice, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David tenía un gran duelo por la pérdida de su hijo. Y en este versículo, en el 18:33, hijo mío es una palabra que se repite 5 veces en este versículo. David lamentaba, ¿verdad?, la muerte de su hijo Absalón. Y a pesar de que Absalón había causado mal a David, ¿verdad?, David tuvo agobio por esa pérdida que él había sufrido. Tuvo tristeza, ¿verdad? Finalmente era su padre. Y de pronto, ¿verdad?, nosotros pudiésemos tener también esa prueba, esas dificultades. No está mal tener tristeza, no está mal que nuestras emociones sean tocadas, pero tenemos que aprender a buscar consuelo en el Señor, aprender a tener fortaleza en el Señor. Mira, la falta de hijos también es otra causa de dolor, ya sea aquellos que no tienen, ¿verdad?, o aquellos que por alguna situación se han tenido que separar.
Mira, Génesis 31 decía, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Mira, era tal la desesperación de Raquel por tener hijos que aún deseaba la muerte si no tuviera. Y ahí generó una rivalidad con su hermana Lea, ¿verdad? Aún siendo hermanas, tuvieron una gran rivalidad ahí con sus esclavas, dándoselas a su esposo para que pudiese tener hijos una de la otra. Y hubo una gran disputa ahí, ¿verdad? Y todo fue causado, ¿verdad? Por esa falta de hijos. El separarse de los seres amados, hermanos, en estos tiempos, pues también afecta nuestras emociones, ¿verdad? Ahí la falta de hijos, de pronto el que no estén con nosotros, las familias que sus hijos están fuera, las familias que tienen a sus hijos lejos, que no pueden estar ahí, sus emociones pueden ser tocadas. Con mi esposa, para mí ha sido de pronto difícil, ¿verdad?, estar lejos de nuestra hija en estos tiempos. Y vemos también su rostro de nuestra pequeña, cómo quisiera estar también con nosotros, y cuenta los días para poder estar de vuelta. Y eso afecta nuestras emociones, nos duele el tener que escucharla solamente a la distancia. Pero esto también nos debe de animar y exhortar. Mira, Hechos 20:36, la palabra dice un acontecimiento ahí con el apóstol Pablo. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Verdad? Estos hermanos estaban despidiendo de Pablo porque sabían que nunca más los volverían a ver. Hermanos, es importante que siempre valoremos a las personas con las que estamos, siempre valoremos el poder tenernos cerca, el poder expresarnos cuánto nos amamos, cuánto nos queremos, dar más tiempo, ¿verdad?, a la gratitud por tenernos cerca, porque a veces cuando pasamos este tipo de circunstancias, ¿verdad?, quisiéramos que el tiempo se detuviera, que pudiéramos tener la oportunidad de hacer tantas cosas que no hicimos. Pero el Señor nos ayuda y nos permite entender, ¿verdad?, la importancia de hacernos sentir amados, la importancia de reconocer, ¿verdad?, que es mejor tener ese tiempo expresando qué es lo que sentimos unos por otros, a no decirnos nada, a dejar esa frialdad fuera. Hermanos, aprovechen, hermanos, los que están juntos en casa con sus familias completas, que tienen salud. Ámense, demuéstrense ese cariño. El trabajo es pasajero, las cuestiones materiales y problemas se acabarán, pero la familia, hermanos, ese amor entre unos por otros, es algo que debe de valorarse y disfrutarse cada momento. Háganlo, hermanos. Mira, nuestras emociones también se afectan cuando hay una pérdida espiritual, cuando de pronto, ¿verdad?, tenemos dificultades, aún por aquellas personas que han conocido y que se han alejado. Y también nos duele, ¿verdad? Nos duele de decir cuándo volverán al camino, cuándo volverán a los pies del Señor. Y eso también es algo que de pronto puede afectar nuestras emociones. Mira Lucas 13:24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Verdad? La Escritura nos habla de ese momento de dificultad para todos aquellos que, conociendo al Señor, no decidieron caminar en obediencia, decidieron apartarse, decidieron vivir lejos de Dios. Y la palabra es dura, ¿verdad? Porque cuando somos llamados a esa plenitud
en Cristo, a esa vida constante hacia con Él. Y si hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra, arrepintámonos si es que estamos lejos, si es que estamos apartados. Doblemos rodillas y pidamos perdón, que el Señor nos sustente, que nos permita acercarnos, ¿verdad? Porque dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad? Cuando todos se acerquen, verán al reino y nosotros, aquellas personas, ¿verdad?, que estemos llamados, podamos ver tal vez a otros más que estén fuera, ¿verdad? Dice, y vosotros estéis excluidos. Pero hermanos, tengamos misericordia, compasión por aquellos, exhortemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Otra forma en la cual nuestra emoción puede ser dañada, puede generarnos sufrimiento, es cuando tenemos gran temor. Me recuerdo ahí el pasaje con José y sus hermanos en Génesis 45:3. Decía ahí la escritura, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos, ¿verdad?, después de todo lo que había pasado con él, tuvieron gran temor al saber que José estaba vivo y que ahora la vida de ellos dependía de las manos de José. Tuvieron muchísimo temor, ¿verdad?, por la respuesta que José pudiese tener. Y entonces empezaron sus emociones a sufrir ahí un daño, una dificultad terrible, ¿verdad?, para poder asimilar lo que estaba a punto de pasar. José pudo haberlos matado, José pudo haber tomado sus vidas. Y José ahí tuvo una lucha importante con el perdón, ¿verdad? Y logró hacer de bendición para sus hermanos. Pero mientras tanto, pues el temor generó sufrimiento, generó dudas, generó muchas cosas en sus emociones. Así también el temor en nuestros días, ¿verdad? Empieza a generar daño en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Pero hermanos, tenemos que aprender a confiar, echar fuera el temor de nuestras vidas, porque el temor nos aflige, porque el temor nos da sufrimiento, ¿verdad? No pensemos en las cosas adversas, confiemos en el Señor, tengamos paz. El Señor quiere que tengamos paz más que temor. Mira, Mateo 27:3, Judas no supo entregar su temor al Señor. Y mira lo que pasó con su temor. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Verdad? Ahí la culpa también es algo importante en cómo de pronto podemos tener también sufrimiento. Y todas estas acciones que te comparto, ¿verdad? El temor, la culpa, la frustración, la pérdida espiritual, la separación, la falta de hijos, el luto, ¿verdad? Todos estos aspectos que generan ahí daño en nuestras emociones, daño en nuestro equilibrio de pronto de cómo pensar, cómo actuar, pues nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero tenemos que aprender a encontrar cómo es que Dios reacciona ante el sufrimiento emocional de cada uno de sus hijos. Dios está al tanto de nosotros, hermanos, conoce nuestro corazón, sabe qué sentimos, sabe qué pensamos, sabe qué vamos a hacer. Y sabes, ante esas circunstancias en las cuales nos encontramos, el Señor está pendiente y Él tiene una respuesta. Y la primera respuesta de parte de Dios ante el sufrimiento de cada uno de sus hijos es la consolación. Mira, 2 Corintios del 1 al 3 al 8 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira, Pablo expresa ya a los hermanos la dificultad que tuvo, ¿verdad? Y él tuvo la confianza, aún en su desánimo, ¿verdad? Y aún en todo esto de que el Señor le consolaba, de que esas aflicciones, ¿verdad?, eran por parte de Dios, pero también con un propósito para que ellos pudiesen ver la consolación de parte de Dios. Hermanos, es importante que nosotros podamos sentir esta respuesta de parte de Dios. Él envió el Espíritu Santo, el Consolador, sobre cada uno de sus hijos como un sello. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos experimentar ese consuelo, el acercarnos más al Señor en estos momentos, ¿verdad?, de aflicción, de necesidad. Es ahí donde podemos experimentar su paz, es donde podemos experimentar ese descanso, hermanos. No te quedes con esa carga, entrégasela al Señor y Él te consolará. Mira, el Señor también responde, ¿verdad?, mediante la liberación de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, llevó sobre sí esto a pesar de que es pasado, ¿verdad? Habla acerca de todas las cosas que el Señor aún en el futuro está llevando sobre sí, sobre nosotros. Ahí en su muerte, en su sufrimiento, ¿verdad?, toda la consecuencia del pecado de cada uno de nosotros, las tristezas, las penas en la vida, todas estas circunstancias recayeron sobre Él, recayeron sobre Cristo. Y a través de Cristo, hermanos, hoy podemos tener esa libertad para tener sanidad, para tener libertad de nuestros corazones. Y es en esta libertad que el Señor Jesucristo nos proporciona, ¿verdad? Está diciendo ahí que toda enfermedad, toda aflicción ya fue expiada por Cristo, ya fue un resultado, un beneficio de la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Sufrió nuestros dolores, ¿verdad?, herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades, Él ya lo hizo, Él ya llevó ese sufrimiento que nosotros de pronto podemos estar padeciendo, dice, Él ya lo tomó sobre sí. Y al tomarlo sobre sí, Él puede entonces cambiar nuestro lamento en gozo, puede cambiar nuestra aflicción en paz, porque ahí podemos encontrar ese descanso de parte de Dios. Jesucristo entonces también actúa con base a las emociones y al sufrimiento de sus hijos, ¿verdad?, dando descanso. Mira, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El descanso, la morada eterna está con el Señor, hermanos. Aun cuando en esta morada temporal padezcamos algo, tenemos que recordar que nuestra morada eterna es inamovible y ya está preparado por el Señor. Ahí tenemos ya un lugar para cada uno de nosotros. El Señor tiene ese lugar para cada uno de nosotros, y es ahí donde podemos encontrar también esa confianza y ese consuelo. El Señor también promete que en el cielo tampoco habrá ya más sufrimiento. Mira, Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es aquí donde nos regocijamos en los hermanos que se nos han adelantado, porque podemos estar confiados, ¿verdad?, que ya no están padeciendo muerte, no están padeciendo llanto, ni clamor, ni dolor. Ellos están bien ya con el Señor. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dice, las primeras cosas pasaron. Ya aquello en lo cual el Señor quería perfeccionarnos, hacernos sentir su amor de una forma diferente, ¿verdad? Dice que en el cielo las cosas van a ser diferentes.
esa nueva vida que estaremos disfrutando en el milenio, aún después de esta vida, ¿verdad? El Señor ha preparado algo especial para cada uno de nosotros como sus hijos. Y ahí también podemos tener esta esperanza, ¿verdad? No habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Y eso es algo que nos debe de estar animando, decir gracias Dios por todo lo que está pasando, gracias Dios por todo lo que estamos experimentando. Fortalécenos, Señor, a los que nos quedamos, porque los hermanos que han partido, ¿verdad? Están en un mejor lugar que nosotros tal vez. Y vimos ya entonces la respuesta de Dios, pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo debemos de reaccionar nosotros, hermanos? Ya tenemos este sentimiento, tenemos ese sufrir, tenemos esta emoción y podemos tomar una decisión que honre y una decisión que no honre a Dios. Y te voy a compartir algunas de las formas en las cuales debemos de responder de tal forma que honremos y agrademos a Dios en la manera en que reaccionamos ante el sufrimiento. Y la primera es poder evaluar el problema ante Dios. Mira, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, primero tenemos que entender que si tenemos temor del Señor, de que si amamos al Señor, de que si le obedecemos, de que si le buscamos, todas las cosas que nos pueden estar aconteciendo, dice la Escritura, y esta es una promesa de parte de Dios, dice que todo nos va a ayudar a bien, porque estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él sabe el plan que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Cuánto vamos a sufrir, cuánto vamos a tener fortaleza, cuánto vamos a tener gozo. Todo el Señor ya lo sabe. Todo esto el Señor sabe en qué momento de nuestras vidas vamos a estar experimentando cada etapa. Y en su soberanía y en su cuidado no se va a mover nada sin que Él no lo haya dispuesto primero. Y es aquí donde debemos de tener esa confianza. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que entonces, lo primero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que entender, hermanos, que lo primero que tengo que buscar antes de dar respuesta a mi problema es buscar al Señor. Antes de buscar la manera en cómo se resuelve, tenemos que ir al Señor siempre para buscar su dirección, para buscar su cobijo, su consuelo, hermanos. Tengamos tranquilidad y calma de decir, antes de desesperarnos, ver de qué manera hacer las cosas, tenemos que recordar que al primero que debemos acudir es al Señor, hermanos. No olvidemos esto. Él es nuestra fuente de todas las cosas, económica, espiritual, salud, emocional. Él es el primero, hermanos, Él es el primero. Y a veces estos momentos, ¿verdad? En el sufrimiento nos desesperamos y es donde lo buscamos al final, cuando ya no tenemos más a dónde ir. Pero si logramos entender que es el primero al que debemos acudir, hermanos, Dios nos va a hablar de una forma especial, de una forma diferente. Tenemos también, hermanos, que aprender a controlar nuestras emociones, ¿verdad? Dios nos da dominio propio sobre nuestras emociones. Salmo 62:8 dice, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. En todo tiempo, hermanos, aún en la aflicción, aún en la adversidad, tenemos que aprender a encontrar refugio en el Señor, que Él nos consuele. Y mira, la oración es algo importantísimo para estos tiempos. A veces, ¿verdad? Estamos ahí mandando en el grupo oraciones y oraciones por todos. Pero sabes, algo que tenemos, oí un predicador, el principal, ¿verdad? Que debe estar orando es aquel que pide la oración. Hermanos, si tú estás en necesidad, si tú estás en dificultad, sé tú el primero en doblar rodillas. Sé tú el primero en buscar al Señor. No dependas de que otros estén orando por ti, o de que ya se hizo una cadena de oración, o de que ahí está tu mamá, tu papá orando por ti. Hermano, si tú estás en aflicción, tú eres el primer responsable de doblar rodillas y buscar al Señor. Ponerte a cuentas con el Señor. Buscar en su palabra, ¿verdad? Estar buscando la manera en la cual suplir esa necesidad primeramente en lo espiritual
y que el Señor pueda ir dándote respuesta a cada una de tus preguntas, a cada una de tus dudas. Pero lo primero que tienes que hacer, hermano, si tú estás en esta situación, tú, hermano, tú busca al Señor, dobla tus rodillas, no esperes a que otros lo hagan por ti. Tú eres el responsable de hacerlo. Mira Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Mira algo importante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hermano, aquí te describe cómo la oración en conjunto tiene un efecto, pero cuando empieza ahí Santiago dice la primera, ¿está entre alguno de vosotros afligido? Haga oración. En este tiempo de enfermedad, obviamente ya lo vimos, ¿verdad? Nuestras emociones son afligidas, nuestras emociones son tocadas y el primer protagonista en este punto de la oración es uno mismo, de manera particular. Y nos va hablando, ¿verdad? Cómo después es la oración de los líderes, la oración de los hermanos, todos juntos en oración. Pero hermano, el primero que tiene que doblar rodillas somos cada uno de nosotros. No lo olvides, los primeros somos nosotros. Y finalmente, hermano, una de las respuestas ante el sufrimiento, una de las respuestas ante estas adversidades, es que tenemos que seguir haciendo lo que es correcto de parte de Dios. Muchas veces en ese afán de buscar culpables, de buscar quién tuvo la culpa de las cosas, podemos tomar decisiones que vayan en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra nos exhorta a que nos mantengamos dignos de la profesión de fe con la cual hemos sido llamados. A veces, hermanos, por el rencor, por el efecto del sufrimiento, podemos llegar a tomar decisiones que no edifican nuestras vidas y que no son conforme a la voluntad de Dios. La reacción ante el sufrimiento debe ser seguir haciendo lo que es correcto, seguir haciendo lo que es bueno delante de Dios. Mira, Filipenses 1:27-30 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora sois que hay en mí, y ahora oís que hay en mí. Mira esta parte de la Escritura, ¿verdad? Dice, compórtate como es digno del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que tener la integridad de vivir de una manera que agrade a Dios con lo que creemos, con lo que hemos sido enseñados, con lo que hemos sido predicados, ¿verdad? Con ese mismo espíritu, ¿verdad? Esta unidad que continúa entre los hermanos en Cristo. Este es un llamado de Pablo a tener una unidad en el corazón, en la mente, ¿verdad? La batalla que estamos librando, ¿verdad? Va a ser ganada también por el apoyo de todos los hermanos, todo el cuerpo, amándonos con amor fraternal, teniendo humildad, sacrificio, el ver unos por otros, hermanos. Les había compartido que estos tiempos son, tal vez creo que no habíamos pasado una prueba tan difícil como iglesia, pero esto nos debe de mantener unidos, viendo la necesidad unos por otros. Si de pronto vemos aflicción en alguno de nuestros hermanos, aprendamos a transmitir ese consuelo que Dios nos da primeramente a nosotros. Aprendamos a suplir esa necesidad no solamente en lo emocional, en lo espiritual, también incluso en lo material. Es un tiempo para que la iglesia recapacite y que pueda tener ese avivamiento
esa llenura del Espíritu Santo. Y sigo instando a cada uno de ustedes a que puedan pedirle al Padre: muéstranos qué quieres que aprendamos, que este tiempo sea también de ese aprendizaje, hermanos. Que la fe de este evangelio que hemos creído, Señor, de parte del Señor, sea la fortaleza que nos permita seguir combatiendo y estar en unidad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos sostienes, porque tú nos hablas. Gracias, Padre, porque nos muestras la forma en la cual debemos actuar ante el sufrimiento. Damos gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, porque, Padre, tú estás al tanto de nuestras necesidades, Dios. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor, que está padeciendo, Señor, que tú fortalezcas a ellos, a sus familias, que cada uno de nosotros podamos ir a tus pies, doblar rodillas, Señor, y estar a cuentas contigo y seguir creciendo de manera individual, pero también con nuestros hogares, con nuestras familias, Dios. Ayúdanos, Señor, te los ruego, Señor, que fortalezcas a los que están aún en el hospital, Señor, que animes a aquellos, Señor, que están con dificultades en sus casas, Señor, que fortalezcas a las familias, Señor, de los que han partido ya contigo, Señor. Padre, a cada uno de mis hermanos lo pongo delante de ti, Señor, que tú le guardes, que tú le fortalezcas, Señor. En tus manos están, sabiendo, Padre, que tú estás al tanto de sus necesidades. Dios, te damos gracias, Señor. Amén.